Hola hermanos, bienvenidos a una nueva clase de escuela dominical. Gracias por sumarse en esta clase. En este momento vamos a continuar el capítulo que nos toca. Estamos viendo los 7 personajes dentro de este paquete de 4 relatos de la Gran Tribulación. Como usted sabe, estamos estudiando el libro de Apocalipsis hace ya bastante tiempo. Así que le invito a que oremos para que podamos comenzar esta nueva clase de escuela dominical y el Señor nos pueda abrir nuestros ojos espirituales y nos muestre su palabra. Eso es lo que queremos finalmente. Oremos. Señor mi Dios Padre Santo, gracias por este día, Señor, gracias por esta clase de escuela dominical. Te pido que seas bendiciendo a cada uno de mis hermanos que se ha conectado a esta clase remota de escuela dominical. Gracias porque podemos leer tu palabra libremente, sin ningún impedimento, Padre Celestial. Y te pido en este momento que nos bendigas, Padre Santo, y nos ayudes a entender esta clase. Te pido estas cosas, Señor, y te agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Ok, les decía, vamos a continuar con la segunda clase de este personaje, este grupo más bien de personajes, que es que son los 144.000 sellados. Ya hemos pasado por todos los personajes dentro de este paquete de los personajes, junto con los sellos, las trompetas, y posteriormente estudiaremos las copas. Hemos estudiado la mujer, el dragón, el hijo varón, el arcángel Miguel, el anticristo, el falso profeta. Y ahora nos corresponde seguir con los 144.000 sellados, que se mencionan inicialmente en el capítulo 7 de Apocalipsis y tienen un cierre en el capítulo 14 de Apocalipsis. ¿Ok? Nosotros estamos basando este análisis de personaje en el capítulo 14 de Apocalipsis. ¿Ok? Entonces, antes de comenzar con los puntos que tenemos que seguir hoy dentro de esta clase, le invito a que leamos el capítulo completo del Apocalipsis 14, donde está la porción de los 144.000 sellados, que corresponde al personaje que estamos estudiando ahora, y también contiene gran parte de el paréntesis que tenemos dentro de estos personajes, de estos 7 personajes que estamos estudiando. Así que vamos a leer Apocalipsis 14, del versículo 1 al versículo 20. Dice así: Después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte Sión, y con él 144.000, que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas, y cantaban un cántico nuevo delante del trono, y delante de los 4 seres vivientes, y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144.000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero, por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres para primicias, como primicias para Dios y para el Cordero. Y en su boca no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Versículo 6. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. Otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Oí una voz que desde el cielo me decía: escribe,
Bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Miré y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro, y en la mano una hoz aguda. Y del templo salió otro ángel, clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: Mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue cegada. Salió otro ángel del templo, que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda, y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo: Mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra, y vendimió la tierra, la viña de la tierra, y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. ¿Ok? Acá tenemos el capítulo completo, el capítulo 14, en el cual estamos basados para estudiar este personaje, que son los 144.000 sellados. ¿Ok? Solamente recordatorio, seguimos hablando, o todo lo que vamos a hablar ahora con respecto a los 144.000, tienen parte en la segunda parte de la tribulación, vale decir, la gran tribulación. Capítulo 14 está basado, o está transitando, mejor dicho, durante la gran tribulación, la segunda mitad de la tribulación. ¿Ok? Y bueno, otro recordatorio, acá están sucediendo muchas cosas, no hay que perder de vista la perspectiva de lo que está sucediendo. Junto con lo que está sucediendo con los 144.000, están sucediendo estas cosas que están acá arriba. Este gráfico no es antojadizo, sino más bien es para recordar todas las cosas que están sucediendo en el mismo momento o en el mismo periodo, en paralelo. La mujer en el desierto está huyendo, el misterio de la iniquidad con Satanás, el falso profeta y el anticristo. Los dos testigos están predicando, haciendo su ministerio, y los gentiles están hollando la santa ciudad, como dice Apocalipsis 11. La santa ciudad, Jerusalén, está plagada de gentiles, de turismo, etc. Ya lo vimos. Y a la par de ello están sucediendo los juicios de las trompetas, los sellos y las copas. ¿Ok? Eso no hay que perderlo de vista porque nos va a dar el contexto de las catástrofes, los problemas y todo lo malo que va a estar sucediendo durante este periodo. Y principalmente lo que está pasando con este grupo del personaje, del séptimo personaje, que son los 144.000 sellados. ¿Ok? Antes de seguir con el estudio, es necesario hacer una aclaración, o no aclaración, sino más bien recordatorios de las clases anteriores. Yo he recibido algunas preguntas, otros comentarios sobre este grupo de los 144.000 sellados, porque aparecen en el capítulo 7 y luego aparecen en el capítulo 14. Por lo tanto, es necesario hacer este recordatorio de las cosas que van a suceder con respecto a este personaje. Varias cosas que decir. Primero, este grupo de los 144.000 sellados son sellados antes del inicio de la gran tribulación, antes del daño que se le hace a la tierra con los juicios. Vamos a Apocalipsis 7. Apocalipsis 7, del 1 al 3, lo dice clarito. Dice así: Después de esto vi 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo. Y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y el mar, diciendo, ojo lo que dice acá: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. ¿Ok? Entonces, que no comience la gran tribulación o los juicios a la tierra antes de que se selle
a los siervos de Dios. Y bueno, después nos dice que son los 144.000 sellados. ¿Ok? Por lo tanto, sabemos que están en la tribulación, pero ellos son sellados antes de comenzar la gran tribulación. ¿Ok? ¿Qué más? Aparentemente son sellados durante los primeros 3 años y medio de la tribulación. Pero lo que sí es seguro es que antes de los segundos 3 años y medio, antes de comenzar la gran tribulación, ellos son sellados. ¿Ok? ¿Y por qué son sellados antes de la gran tribulación? Porque ese sello obedece también a una protección sobrenatural que van a tener estos 144.000 sellados durante la gran tribulación. Ya lo vamos a ver. ¿Ok? Otro punto más. En Apocalipsis 7, los 144.000 sellados están en la tierra. Se puede leer ahí, se puede leer que están en la tierra. ¿Por qué? Porque el versículo 3 dice: no hagáis daño a la tierra ni al mar, haciendo referencia al planeta Tierra, digamos, antes de sellar las frentes de los siervos de nuestro Dios. Los que están en la tierra, los 144.000 sellados, están en la tierra en el capítulo 7 de Apocalipsis. Pero en el capítulo 14 de Apocalipsis, este mismo grupo, los 144.000 sellados, que fueron sellados antes de la gran tribulación, aparecen en el cielo. ¿Ok? Justo antes de la segunda venida de Cristo, según lo estamos estudiando en el capítulo 14, que está sucediendo a la par de la séptima trompeta, de la séptima copa y del séptimo sello. En algún momento, ese grupo de 144.000 sellados fue arrebatado al tercer cielo y ahora, en el capítulo 14, están con el Cordero. ¿Ok? ¿Qué dice acá? Fueron arrebatados al cielo en algún momento de la gran tribulación. Tal vez al final, tal vez en el medio. Lo cierto es que no sabemos cuándo, pero lo que sí sabemos es que este grupo sí pasó por la gran tribulación, por la segunda parte de la tribulación. ¿Por qué? Porque para eso era el sello que tenían en sus frentes, para no sufrir el daño, para no tener daño, para no ser dañados dentro de la gran tribulación con las cosas que van a pasar en la gran tribulación. ¿Ok? Estuvieron en la gran tribulación porque el sello los protege del daño de la tierra dentro de los juicios, según lo que leímos en capítulo 7 de Apocalipsis. ¿Ok? ¿Qué más? Fueron sellados en sus frentes para no recibir daño alguno. El sello, por lo tanto, es una distinción para protección. Este grupo, los 144.000 sellados, que son de las tribus de los hijos de Israel, fueron sellados en sus frentes como siervos de Dios antes de las catástrofes. Por lo tanto, como ellos tenían ese sello de alguna manera los protegía de entre todos los juicios que van a haber en la gran tribulación. ¿Ok? Y este sello, o marca, es el mismo sello que nosotros vemos en Ezequiel 9. Vamos a verlo. Es una comparación, un cuadro, digamos, en Ezequiel 9 del 4 al 6. Por tiempo vamos a leer solamente esos dos versículos para no meternos en otro tema, pero sepa usted que ese mismo sello también es para protección y es muy similar al sello que van a tener este grupo de los 144.000 sellados. Dice, versículo 4 de Ezequiel 9, y le dijo Jehová: pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Y a los otros dijo, oyéndolo yo, pasad por la ciudad en pos de él, y matad, no perdone vuestro ojo, ni tengáis misericordia. Matad a viejos, jóvenes, vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno. Pero a todo aquel sobre el cual hubiere señal, no os acercaréis y comenzaréis por mi santuario. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo. Dice, pero a todo aquel sobre el cual hubiere señal, los que estaban marcados en sus frentes, no os acercaréis. ¿Ok?
Entonces ahí tenemos un cuadro de lo que después va a suceder con los 144.000 sellados, que van a tener una marca, una señal, para evitar el daño, ¿ok? Para protección, para protegerlos en la gran tribulación. Entonces, quien tuviera la señal, según Ezequiel, no sería dañado. Y acá tenemos otro cuadro, un cuadro con Israel en las plagas de Egipto, principalmente con la muerte de los primogénitos en Egipto. ¿Cuál era la señal para que no fuesen muertos los primogénitos de los israelitas, de los judíos en ese tiempo? Ellos tenían que marcar su puerta en el dintel y en los laterales. Tenía que haber una señal. Entonces, cuando el ángel de la muerte pasaba por ahí, al ver en tal casa, principalmente en las casas de los judíos, de los israelitas, no pasaba la muerte de los primogénitos en esa casa. ¿Ok? Ahí tenemos un segundo ejemplo. Los 144.000 sellados en la gran tribulación, tercer ejemplo de una señal de protección. Y el último ejemplo que me pareció muy interesante, fascinante, es la señal que tenía Caín. Vamos a Génesis 4:15, que también es una señal de protección. ¿Ok? 4:15 dice: y le respondió Jehová, ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que le hallara. Entonces, Caín también tiene una señal, una distinción para que nadie lo matase. ¿Ok? La siguiente clase vamos a ahondar mucho más en la señal, en la marca de los 144.000 sellados, pero es muy interesante que acá, en la primera mención de señal con Caín, se nos dice que esta señal es para protección, para que nadie matase a Caín. Y lo vemos con los primogénitos, donde hay una señal, donde debía haber una señal en la puerta. Lo vemos con Ezequiel, con estos hombres que tienen una marca en la frente también, y lo vemos con los 144.000 que también tienen una marca en la frente. ¿Ok? Entonces, ¿qué más tenemos acá? Cosas que decir. Los 144.000 sellados van a ser protegidos gracias a esa marca durante la gran tribulación, pero también hay otro grupo que va a ser protegido durante la gran tribulación, y ese grupo es el remanente que huye al desierto. Hay un remanente, como lo hemos visto en clases anteriores, que huye al desierto, donde es protegido y sustentado sobrenaturalmente por el mismo Señor. Entonces, pensando, tal vez, y esto es una conjetura muy personal, tal vez ese mismo grupo, ese mismo remanente, tal vez también tiene una marca para tener una protección durante la gran tribulación. ¿Ok? Todos los que estén marcados, tal vez, de ese remanente, tendrán una marca. La Biblia no lo dice, pero es una opinión muy personal. ¿Por qué? Porque todos quienes son protegidos en la gran tribulación tienen de alguna forma una marca, una distinción de protección. ¿Ok? También serán protegidos sobrenaturalmente los dos testigos, Moisés y Elías. Ellos también de alguna forma se van a poder proteger de los problemas de los juicios, de la gente, de los ejércitos, de Satanás mismo, se van a poder proteger de una manera sobrenatural. ¿Ok? ¿Cómo se van a poder proteger? Bueno, Apocalipsis 11 lo dice, que si alguien los quiere dañar, ellos tienen el poder para defenderse. ¿Okay? No es que, tal como vimos en el capítulo 11, no es que los dos testigos aparecen en su ministerio y comienzan a matar gente, a hacer señales, etcétera, porque sí, sino más bien son señales son milagros de protección, dice el capítulo 11. ¿Okay? Ellos se van a poder defender de quien quiera dañarlos. ¿Okay? Vamos a Apocalipsis 11 para ver ese ejemplo.
Dice 11, versículo 5. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. ¿Ok? Entonces, el poder que tienen ellos es de protección, básicamente. Entonces, ¿qué me hace pensar esto? Si los 144.000 tienen una marca, una señal para estar protegidos, tal vez el remanente que huye a Egipto, que huye al desierto, también tiene una marca. Y tal vez estos dos testigos, sin ninguna duda, van a tener una marca, porque van a ser reconocidos. Tal vez no es la misma señal de los 144.000, pero tal vez, y esto es una conjetura personal, también tienen algún tipo de marca, porque también van a ser parte de una protección divina. ¿Ok? Como lo vimos con Ezequiel, como lo vimos con los primogénitos en Egipto, como lo vimos con Caín. ¿Ok? Y seguramente hay más ejemplos en la Biblia, pero no es el punto que nos convoca ahora con este personaje de los 144.000 sellados. ¿Ok? ¿Qué más? La Biblia, al menos Apocalipsis, no tiene ninguna referencia, tal vez no la encontré yo, no tiene ninguna referencia escrita que los 144.000 sellados predicarán durante la tribulación o durante la gran tribulación. ¿Ok? No lo dice textualmente. Sin embargo, a ellos se les llama siervos en Apocalipsis 7:3. Leamos el versículo, dice, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. ¿Ok? Se les llama siervos. Evidentemente, algo hacen ellos, este grupo de los 144.000, algo hacen para Dios, por el cual son llamados siervos. ¿Ok? Hay un tema acá de servidumbre o de obediencia que ellos hacen para que la Biblia o el Espíritu Santo los llame siervos. ¿Ok? No es antojadizo tampoco que se les llame siervos. ¿Bien? Y también ellos tienen algunas características muy similares a los dos testigos, a Moisés y Elías, que el ministerio de Moisés y Elías era 100% predicar el evangelio o el reino eterno. ¿Ok? Ese era su ministerio. ¿Ok? Predicarle a la gente el arrepentimiento, porque el rey viene. ¿Ok? Entonces, hay muchas cosas que son parecidas entre los dos testigos y los 144.000, que nos hacen pensar que su ministerio era muy parecido, vale decir, predicar, a pesar de que la Biblia no lo dice. ¿Ok? ¿Cuáles son estos? Son sin mancha, son sellados para protección, no recibirán daño alguno, a pesar de que al final de su ministerio, una vez finalizando el ministerio, recién ahí mueren y después son resucitados los dos testigos. Y otro punto importantísimo son judíos, tanto los 144.000 como los dos testigos. Estarán en la gran tribulación, ambos hay referencias a que estarán en la gran tribulación al comienzo y casi al final. ¿Ok? Y debido al sello en su frente será de fácil identificación para los moradores de la tierra. Cualquiera, como van a estar marcados, al menos los 144.000, los dos testigos van a ser de fácil identificación para la gente en la gran tribulación. Cualquiera va a poder saber quiénes son. ¿Ok? Moisés y Elías, y en los 144.000 porque van a tener la frente, o sea, la marca en su frente. Y van a tener una marca muy diferente a la que van a tener el resto de los moradores de la tierra, que van a ser marcados para comprar, vender y adorar a la bestia, que también va a ser en la frente y en la mano derecha. Por lo tanto, cualquiera los va a poder identificar. ¿Ok? Entonces, esas cosas nos hacen pensar, esas similitudes nos hacen pensar que su ministerio en la gran tribulación es muy parecido a los dos testigos, vale decir, predicar. La Biblia no lo dice, al menos yo no lo he encontrado,
pero eso nos hace pensar que va a ser así. Pero hay un detalle más importante aún, es que sin duda ellos van a predicar con su testimonio. Si bien usted sabe que hay dos formas diferentes de predicar el Evangelio, una es con hablar y otra, que es muy importante también, es con nuestro comportamiento, con el testimonio. Cómo nos comportamos como creyentes, eso muchas veces habla mucho más que lo que nosotros podamos hablar. Entonces, sin duda ellos van a predicar a sus cercanos con su testimonio, con sus actos, con su manera de vivir. ¿Por qué? Porque Apocalipsis 14 dice que fueron redimidos de los de la tierra y son sin mentira, sin mancha, delante del trono de Dios. Por lo tanto, son excepcionales, son, digamos, son santos. Con su, con su comportamiento, ellos de alguna forma están predicando a la gente, a los moradores de la tierra. Y otro punto importante es que ellos, capítulo 14 de Apocalipsis, dice que ellos siguen al Cordero donde quiera que vaya. ¿Okay? Antes de ser arrebatados al cielo, al tercer cielo, ellos seguían los mandamientos del Cordero. Una cosa es seguir físicamente y otra cosa es seguir las instrucciones de alguien. Por ejemplo, nosotros tenemos que seguir a nuestro Señor. ¿Cómo? Siguiendo los mandamientos, siguiendo lo que dice su palabra. De esa manera nosotros estamos siguiendo a nuestro Señor. No es un seguimiento físico, sino más bien es un seguimiento de conducta. Por lo tanto, dados esos antecedentes, nosotros también podemos decir, yo personalmente puedo decir que parte del rol de los 144.000 sellados también era, de alguna manera, predicar. A pesar de que la Biblia, Apocalipsis, no lo dice abiertamente. Eso para ser justos. ¿Ok? Y bueno, seguimos entonces con el punto que hemos comenzado la semana anterior y quedó un tanto pendiente. O no pendiente, sino más bien hay más cosas que agregar a los puntos. Versículo 1 dice que los 144.000 están con el Señor Jesucristo, con el Cordero, y están sobre el monte del Sión. Ya hemos visto que por el contexto no está hablando del monte físico, el monte de Sión físico que está en Jerusalén, sino está hablando del monte Sión que está en el tercer cielo, delante del trono de Dios. También hablamos que el tercer cielo es o la tierra, mejor dicho, es un espejo, o un reflejo, o una sombra de lo que hay en el tercer cielo. Y como muchas cosas, como el arca, el tabernáculo, un montón de cosas que vemos en el Antiguo Testamento, están en el tercer cielo y tienen su reflejo acá en la tierra. Entonces, este monte de Sión, que se menciona en capítulo 14 de Apocalipsis, es el monte de Sión que está en el cielo, donde está la morada de Dios. Esto ya lo hemos visto, tenemos un monte de Sión físico en la tierra que está en Jerusalén. Hemos visto, la semana pasada vimos un mapa donde estaba ubicado este monte. Vimos también que es parte de la tierra prometida, que se habla en Deuteronomio, que se le habla a Moisés al respecto de este monte de Sión. Y también lo vimos en 2 de Samuel, donde David con su ejército toman esta fortaleza que pertenecía a los jebuseos, que se llamaba Sión, y que finalmente después en el tiempo fue el lugar donde se construyó el templo de Salomón, el primer templo. ¿Ok? ¿Qué más podemos decir sobre el monte Sión? Son cosas que yo agregué acá. Hay un término muy utilizado mundialmente y que yo diría que es más conocido inclusive que el monte de Sión, que es el sionismo. Mucha gente conoce el sionismo, sale en las noticias, hay gente que se declara sionista o antisionista, se habla mucho de eso. Entonces vale la pena hablar de esto en este momento. ¿Qué es el sionismo? Por supuesto que viene del monte de Sión, de la ciudad de David, de Jerusalén, de la Jerusalén física, no de la celestial. Es un término que viene de ahí y se le hace referencia al pueblo de Israel, por supuesto.
Pero ¿qué es el sionismo en su centro? El sionismo es una ideología y un movimiento político nacionalista que buscaba y busca hoy volver a la tierra prometida y defenderla. ¿Okay? Esto nace un poco antes de 1948 por Teodoro, no me acuerdo el nombre específico, ya lo voy a recordar, pero este movimiento parte antes del 1948 y tiene mucho que ver con el edicto de Balfour, cuando Israel se convierte en un Estado independiente. ¿Okay? Es gracias a este movimiento político, el sionismo, es que se puede lograr en la tierra acá establecer este Estado de Israel como nación independiente, donde era el lugar que estaba poblado por Palestina, por los palestinos. Ese lugar viene la ONU, viene este edicto de Balfour, y ponen y le dan los derechos sobre esa tierra de Israel, sobre la tierra, a Israel. Y hacen convivir a los palestinos con Israel. ¿Ok? Este movimiento tiene que ver mucho con ese acontecimiento. ¿Ok? Y no tan solo con ese acontecimiento, sino que busca que todos los judíos, todos los israelitas, todos los hebreos principalmente, vuelvan a la tierra prometida y utilicen la tierra prometida. Y no tan solo eso, sino que la defiendan, que se expandan, defenderla contra cualquier nación o contra cualquier enemigo dentro del Mediterráneo o del mundo, digamos. Es bien radical. Bueno, dentro del sionismo hay varias facciones. Están los idealistas, están los radicales, están los pasivos. Hay un montón de ramas dentro del sionismo, pero hay un sionismo que es el más radical de todos, eh, el que quiere hacer guerra para defender su tierra y para obligar de alguna forma a todos los hebreos que están repartidos en el mundo a que vuelvan a su tierra prometida. ¿Okay? Eso es en simple el sionismo. Y lo interesante de esto es que el sionismo nace a una respuesta al antisemitismo, a todos los que están en contra de los países o de los pueblos del Mediterráneo. ¿Okay? Los descendientes de Sem. Por eso se llama semitismo o antisemitismo. ¿Okay? Entonces, esta ideología del sionismo nace como una respuesta al antisemitismo. Todos los que querían eliminar a los pueblos semitas se denominan antisemitistas o antisemitismo, perdón. Entonces, para evitar la aniquilación de los semitas, que dentro de ellos están los hebreos, nace el sionismo para volver a la tierra prometida a ellos, para asentarse nuevamente ahí, para que todos puedan volver a esa tierra y defenderla con uñas y dientes. ¿Ok? ¿Qué más? El antisionismo, que es la antítesis del sionismo. Que todos los que van en contra de que Israel tenga posesión donde está hoy en la tierra prometida. Muchos países se declaran antisionistas y muchos judíos también. Muchos israelitas o hebreos también son antisionistas. ¿Ok? Muchos, usted sabe en las noticias, muchos países, políticos, personas que usted conoce, odian la ideología del sionismo y no reconocen o no quieren reconocer que la tierra donde está Israel hoy es una tierra que Dios le regaló a ese pueblo. Ellos se declaran antisionistas. Y bueno, muchos judíos también son antisionistas, que no quieren volver a la tierra y tampoco creen que debería Israel tener un Estado independiente. Y por último acá, para hablar del sionismo, hay varias diferencias o varias frases o adjetivos respecto a los judíos
o a los hebreos o a los israelitas. Está el término antisionismo, que lo acabamos de ver, que es muy diferente al término antisemita. El término antisemita está mal usado por muchos porque todos creen que es solamente para el pueblo de Israel. Y no, semita viene de los países del Mediterráneo que fueron poblados por el hijo de Noé, Sem. Y ahí están los árabes, todos los que están ahí en el Medio Oriente que eh, son vecinos de los israelitas. ¿Ok? Es un término muy diferente. Está el antijudaísmo también, que es un término para los que están en contra de la religión de los judíos, que es el judaísmo, que, que aparece en la Biblia también. Y hay otro que es el antijudíos, que ese tiene que ver más con ir en contra del reino del sur, de los judíos, a diferencia de el reino de Israel, que usted sabe que se dividieron en el Antiguo Testamento, y ese es el término que se utiliza anti-israelíes. ¿Ok? Y por último está el último término, anti-israelitas, que hace referencia a todas las personas que viven en Israel, sean de la tribu del norte o la del sur, sino más bien a todo ese país, no a su religión, no a su ideología política, sino más bien a las personas que están ahí, por tener un odio, básicamente por las bendiciones que tiene Dios para con su pueblo. ¿Ok? Es un poco de historia, un poco de política, un poco de cultura general respecto al término sionismo. ¿Ok? ¿Y qué más? Ya dijimos que el término acá en Apocalipsis 14 se está refiriendo 100% a un monte de Sión espiritual, un monte de Sión que está en el tercer cielo, donde está la morada de Dios. ¿Ok? Dijimos en la clase pasada que el original monte de Sión tiene que ver con la Jerusalén celestial, donde mora Dios. Eso lo vimos en Gálatas. También dijimos que Jehová de los ejércitos mora en el monte de Sión, en el espiritual, en el tercer cielo. Vamos a Isaías 8:18. Dice: He aquí yo y los hijos que me dio Jehová, somos por señales y presagios en Israel, de parte de Jehová de los ejércitos, que mora en el monte de Sión. El monte de Sión es el santo monte de Dios donde mora Jehová. Está también escrito en los Salmos. Vamos a Salmos 48, del 1 al 3. Dice: Grande Jehová y digno de ser en gran manera alabado, en la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo. Hermosa provincia, el gozo de toda la tierra. Es el monte de Sión a los lados del norte, la ciudad del gran rey. En sus palacios Dios es conocido por refugio. Acá hay una referencia al gran rey, a Dios, y hay una referencia al monte de Sión, ¿okay? Donde mora Jehová. Y también hay que señalar que siempre en el Antiguo Testamento, la referencia del monte de Sión, siempre hay un cuadro presente entre el monte de Sión terrenal y el celestial. A veces se hacen comparaciones, a veces se habla únicamente del monte físico, y otras veces se habla del monte, únicamente del monte que está en el tercer cielo. Vamos a Jeremías 8:19. Jeremías 8:19 dice: He aquí voz del clamor de la hija de mi pueblo, que viene de la tierra lejana. ¿No está Jehová en Sión? ¿No está en ella su rey? Porque me hicieron airar con sus imágenes de talla, con vanidades ajenas. Aquí hay una comparación, un cuadro del rey y de Jehová, diciendo que está en Sión. ¿Ok? Y aquí es difícil entender si es que se está refiriendo al monte de Sión espiritual, el que está en el tercer cielo, o al monte físico que está acá en la tierra. ¿Ok? Detrás de la pantalla dice Joel 3:16 y 17, donde también hay una comparación
donde es difícil saber si es que se está refiriendo al monte de Sion terrenal o al monte espiritual. Vamos a Joel 3. Joel 3, 16 y 17. Dice: Y Jehová rugirá desde Sión, y dará su voz desde Jerusalén, y temblarán los cielos y la tierra, pero Jehová será la esperanza de su pueblo, y la fortaleza de los hijos de Israel. Y conoceréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que habito en Sión, mi santo monte, y Jerusalén será santa, y extraños no pasarán más por ella. Hay que ver el contexto para saber a qué Sión o a cuál monte de Sión se está refiriendo, o a cuál Jerusalén, si es la Jerusalén celestial o es la Jerusalén física. Pero acá hay otro detalle para ver la diferencia. Este monte de Sión, el monte espiritual, es la morada de Dios, la morada de Jehová, donde vive el rey, decían los versículos anteriores. Este monte también nos da una ubicación geográfica a los lados del norte en el tercer cielo. Vamos nuevamente a Salmos 48, que lo leímos hace un rato, donde tenemos más referencias específicas de dónde se encuentra este monte. Salmos 48, del 1 al 3, leamos nuevamente. Grande es Jehová y digno de ser en gran manera alabado en la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo. Hermosa provincia, donde está el monte santo, el gozo de toda la tierra, es el monte de Sión, a los lados del norte, la ciudad del gran rey. ¿Ok? A los lados del norte, dice. Este monte es donde Lucero quería llegar y sentarse en el trono y ser como el Altísimo, como lo dice su plan en Isaías 14. Vamos a Isaías 14. Isaías capítulo 14, versículos del 12 al 14. Fíjese el plan de Lucero. Descendió al Seol, el 12. ¿Cómo caíste del cielo, oh Lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Lucero quería llegar hasta el tercer cielo, quería sentarse en el trono, ser semejante al Altísimo y ubicarse donde está el trono, en el monte a los lados del norte, junto a las estrellas de Dios, a los ángeles. Y es la misma escena que nosotros vemos en Apocalipsis 14, donde está el trono, donde está el monte, donde está el cordero, donde están cantando los 144.000. Es el mismo monte, están las estrellas de Dios, los ángeles, está el trono y está el monte a los lados del norte. Lo mismo que dice Salmos, hermosa provincia a los lados del norte. ¿Ok? Otro detalle interesante, Lucero, cuando aún era un querubín protector, moraba en ese monte de Sión, en el monte de Sión espiritual, en el tercer cielo. Vamos a Ezequiel 28. Ezequiel 28 del 14 al 16. Dice así: Tú, querubín grande, protector, ahí está hablando de Satanás, antes de ser Satanás, yo te puse en el santo monte de Dios. Ahí tenemos el monte. Ahí estaba. Te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras preciosas, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh
querubín protector. Entonces, este querubín protector, antes de ser Satanás, cuando era lucero, perfecto de la creación, dice, acabado en hermosura, eh, eh, estaba en el monte de Dios, en este tercer cielo. Pertenecía ahí. Se paseaba en medio de las piedras de fuego, dice el versículo 14. Pero cuando se halló maldad en él, cuando este lucero o este querubín tiene ese plan de sentarse en el trono de Dios y comienza con sus contrataciones con los ángeles que también se rebelan con él, es echado de ese monte. ¿Ok? Entonces, Lucero, antes de ser Satanás, cuando era un querubín protector, cuando era acabado en hermosura, estaba en ese monte de Sión. Estaba junto a los ángeles, junto a las estrellas de Dios. Se paseaba por ese monte, cerca de donde está el trono, donde está, donde podemos ver, donde está la adoración celestial, donde está el trono, donde está el mar de vidrio, donde está el mar de vidrio, donde está los seres vivientes, los 24 ancianos, en ese mismo lugar, en esa misma escena, digamos, porque eso que se ve en la adoración celestial es el monte donde está el trono de Dios. ¿Ok? Y es interesante que desde ese lugar, desde el monte de Dios, desde el monte de Sion espiritual, desde ese lugar, Satanás, cuando era un querubín protector, salió a hacer contrataciones a los ángeles que se rebelaron con él y finalmente Dios lo echa de ese monte. ¿Ok? Según lo que dice el versículo 16. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo cual yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Bien. Y por último, para terminar esta clase, solamente decir que es aquí, es en este evento, Ezequiel 28 e Isaías 14, es donde comienza el pleito de Sion, que es el pleito que se desarrolla desde el Génesis hasta el Apocalipsis, que es la batalla por quién se sentará en el trono. Esa batalla o ese pleito, la Biblia le llama el pleito de Sion, porque es en Sion, en el monte de Sion espiritual, donde está el trono de Dios, donde está la morada de Dios, es donde Satanás, cuando era un querubín protector, se rebeló contra Dios y quería ser igual a Dios. Dice que quería ser semejante al Altísimo. Por eso se llama el pleito de Sion. Toda esta batalla que se desarrolla durante toda la Biblia. Vamos a Isaías 34, versículo 8. 34, versículo 8. Dice, porque es día de venganza de Jehová, año de retribuciones en el pleito de Sión. Entonces, muchas veces el monte de Sión o Sión se está refiriendo al tercer cielo, como también otras veces en la Biblia el monte de Sión o Sión se refiere al monte físico que está en Jerusalén, y algunas veces hay un juego de palabras, hay cuadros donde se habla de el monte de Sión espiritual y se le compara con el monte físico. Pero, ¿dónde está el detalle acá? Tenemos que entender que hay dos montes de Sión, uno que está en el tercer cielo y otro que está en la tierra, en Jerusalén. Y los 144.000 sellados están en capítulo 14, están en el monte de Sión del tercer cielo, no están en la tierra. ¿Ok? Eso. Entonces, vamos a terminar esta clase de escuela dominical, vamos a terminar el punto acá para no ingresar en el siguiente punto y quedar con la clase a medias. Así que, hermanos, gracias por llegar hasta este punto de la grabación. Gracias por sumarse a esta escuela dominical. Y la próxima semana vamos a seguir con este
con este séptimo personaje que son los 144.000 sellados. Así que vamos a orar y vamos a terminar. Señor mío, Padre Santo, gracias por esta clase, Señor. Gracias porque pudimos tener el tiempo de aprender. Gracias porque pasó volando el tiempo, a pesar de que es casi una hora de clase, Señor. Te pido en este momento que nos bendiga, Señor, que estemos con ganas de aprender, con ganas de aprender la semana que viene y que podamos también leer y estudiar durante la semana. Te pido estas cosas, Señor, y te agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Chao, hermanos, y que el Señor les bendiga. Nos vemos la siguiente semana. Chao.